Los imperios de Egipto y de Hatti chocaron por la razón por la que siempre se enfrentan los imperios, el poder. La ciudad de Kadesh, situada en el extremo oeste del valle de Ilithrus, era la puerta al norte de Siria. El control de Siria, de sus recursos naturales y rutas de comercio, significaba el control del mundo antiguo. Tiempo atrás, los egipcios habían conquistado Kadesh y Amurru, un estado cercano. Para ello, Seti I se había enzarzado en una guerra con los hititas. Seti era el padre de Ramsés. En realidad había logrado apoderarse de Kadesh y Amurru, pero luego hizo un trato con el rey hitita porque mantener una guerra era muy costoso. Sin embargo, su joven hijo Ramsés II era muy ambicioso y no se contentó con esta decisión. Si los egipcios querían abrirse camino hacia el centro de Siria, necesitaban tener el control de Kadesh, y si los hititas querían impedir que los egipcios lo consiguiesen, tenían que hacerse con Kadesh. Los orígenes de los acontecimientos de Kadesh se remontan a una época de relativa paz entre los egipcios, los hititas y una tercera potencia, los mitanios de Mitani, que se establecieron en distintas zonas de las actuales Turquía e Irak. Un tratado entre Egipto y los mitanios supuso la partición de la disputada región de Amurru de acuerdo a los intereses comerciales de cada imperio. Tras la partición, los intereses egipcios abarcaban una zona que llegaba hasta el asentamiento de Ugarit, situado en la costa del norte. Sin embargo, el desarrollo político de Amurru comenzó a amenazar la frágil balanza de poder, pues el auge de un movimiento independentista obligó a los mitanios a intervenir y a ocupar finalmente la ciudad de Kadesh. Aquella no iba a ser la única vez que la ciudad cambiase de manos. Los egipcios y los hititas eran las dos superpotencias de la época. Egipto controlaba la mayor parte del sur de las actuales Siria y Palestina. Los hititas querían el norte, así que esa había sido la causa de un largo conflicto entre ambas durante 3 o 4 generaciones. La ciudad de Kadesh se sitúa en un enclave estratégico al este del valle de Ilithrus. El dominio del Valle de la Beca equivalía al acceso al norte de Siria, y el control sobre el norte de Siria, con su enorme riqueza natural y amplias rutas de comercio, equivalía al poder y al control del mundo antiguo. La importancia estratégica es algo que nunca puede ser sobrevalorado. Si nos fijamos en la historia de las cruzadas, por ejemplo, o en las actividades del general británico Allenby durante la Primera Guerra Mundial, nos daremos cuenta de que los enclaves estratégicos tenían la misma importancia en esos momentos. Un amplio juego de estrategia se estaba llevando a cabo en Amurru, donde los hititas estaban a punto de hacerse con el poder. Hacia el año 1380 a.C., Kadesh estaba bajo control hitita. Los hititas eran un pueblo fascinante. El centro del imperio hitita se encontraba en la actual Turquía, más concretamente en la península de Anatolia, donde aparecieron los hititas en torno al año 2000 a.C. Avanzaron hacia Siria, acabaron con uno de los reinados aliados de Egipto, Mitani, entraron en Kadesh y se apoderaron de ella. Eran los tiempos de Ajenatón, el famoso rey Sol, que no tenía ningún interés por la guerra. Así que Egipto perdió la ciudad 70 años antes de Ramsés. En el momento del conflicto entre Ramsés II y los hititas, el imperio hitita se encontraba en su época de mayor esplendor. Durante años, el poder hitita sufrió constantes vaivenes debido al acoso sufrido por su ejército a manos de los egipcios y mitanios. Finalmente, hacia el año 1380 a.C., los hititas lograron vencer a los mitanios y dieron pie al comienzo de una larga rivalidad con los egipcios. Su influencia llegaba al Egeo, Armenia y al norte de Mesopotamia. Esta expansión, encabezada por el rey hitita Muwatalli, los llevó al conflicto directo con los egipcios. Un conflicto que culminaría en la batalla de Kadesh. Kadesh era un cruce de caminos natural en medio del conflicto. Se situaba en medio de la ruta este-oeste que lleva de la costa mediterránea al desierto de Siria y también al lado del río Orontes, que transcurre de norte a sur y constituye el principal curso de agua de esa parte del mundo. Kadesh era, por lo tanto, el punto donde solían coincidir los ejércitos. Los hititas llevaban tiempo vigilando la zona que rodeaba a Kadesh. Los egipcios de la época de los faraones Seti I y Ramsés II estaban intentando extender su imperio hasta más allá de Amurru.
Seti I había obtenido una victoria efímera y Ramsés decidió reavivar el conflicto conduciendo a su ejército hacia el norte, a través de Gaza y Damasco, hasta la ciudad de Kadesh. El objetivo de Ramsés era sencillo: aplastar a las fuerzas hititas y eliminar su influencia en Siria. Estaba totalmente convencido de lo que estaba haciendo. Nada le había ido mal en los 5 años que había sido faraón, de los 25 a los 30. Cuando uno es joven y ambicioso, nada va mal. Ramsés es descrito en su propia tumba como un joven caballero, un héroe sin par. Llegó al trono a una edad aproximada de 25 años, en todo caso no más tarde de los 30, y llegó al trono lleno del vigor de la juventud, decidido a recuperar las posesiones perdidas de Egipto en el norte de Siria. Estaba lleno de vida y energía. Se le puede comparar con el Mohamed Ali de los primeros tiempos, el famoso boxeador. Si algo le interesaba, iba a por ello. Era tremendamente ambicioso. Ramsés, su padre y toda su dinastía eran los herederos de la 18ª dinastía que había construido los mayores templos que se habían levantado jamás en Egipto. Tenían que seguir su ejemplo. Antes de llegar al trono, durante el reinado de su padre, se había mostrado muy activo. Durante los 2 primeros años del reinado de Seti I, había estado en Libia y en la campaña de Seti contra los hititas en Amurru y en Kadesh, que finalmente fueron tomadas por Seti I. Más tarde, Seti tendría que renunciar a ellas, pero Ramsés ya tenía la experiencia de haber combatido en la zona. Más tarde, aunque todavía durante el reinado de Seti I, vemos de nuevo a Ramsés II combatiendo en una pequeña operación militar llevada a cabo en Nubia, donde salió victorioso. También, antes de la campaña contra los hititas, ya durante su reinado, había estado operando en Amurru, así que había tenido tiempo de consolidar sus conocimientos sobre la zona y de adquirir experiencia, de forma que no estamos tratando con un principiante, sino con alguien que conocía la guerra y controlaba el escenario de operaciones. El ejército hitita era mucho más heterogéneo que su rival egipcio. El ejército que chocó con los egipcios en Kadesh era un crisol de hititas de todas las regiones del imperio. Lo componían más de 18 tribus aliadas de hititas, de manera que el mando y el control eficientes eran extremadamente difíciles. Los hititas se tenían que comunicar en varios niveles, utilizando varias lenguas e intérpretes. Aquello hacía que sus movimientos fuesen mucho más complicados que los de los egipcios. El ejército hitita era la crème de la crème. Estaba muy bien entrenado. Tenía una unidad de carros totalmente eficiente. Su equipamiento militar era extremadamente bueno. Sus conocimientos de táctica extraordinarios. Y además eran expertos en la guerra de asedio. Los hititas eran los grandes trabajadores metalúrgicos de la época. En Turquía, dentro de Anatolia, tenían acceso a ricas fuentes de metal de las que no disponían los egipcios. Los egipcios tenían que importar los metales y la tecnología de su elaboración. Los hititas, por lo tanto, tenían ventaja en un enfrentamiento directo. Pero carecían de estrategia. Solían actuar a la manera de un golpe de maza, utilizando la fuerza para conseguir sus objetivos en el campo de batalla. Los egipcios, en comparación, iban mucho más ligeros, pero estaban mucho mejor organizados, avanzaban rápido, podían coger ventaja por sorpresa y podían comunicarse entre las filas mucho mejor que los hititas. La mayoría de los soldados hititas no recibían un sueldo por sus servicios y luchaban para cumplir con una obligación feudal hacia su monarca. Sin embargo, para muchos soldados hititas el atractivo del ejército estaba en la perspectiva de ganar los botines de la contienda. No les pagaban ni un salario ni el mantenimiento, pero se suponía que en el campo de batalla podían ganar riquezas y botines gracias a los saqueos. Pero esta atracción por los trofeos de guerra sería también el talón de Aquiles de los hititas que más tarde los llevaría a la ruina.